placer de estar en esta sección navideña, Momentos y Recuerdos, con mi amiga Rebeca Inger. Rebeca es lingüista y asesora de familias multilingües. Además, ella es mamá de una niña de 6 años y de un bebé de 5 meses. Así que bueno, es un placer tenerte aquí conmigo hoy, Rebeca. Gracias, María. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de compartir este ratito con tu comunidad. Bueno, me gustaría en primer lugar, Rebeca, que nos contaras un poquito dónde vives actualmente, de dónde eres, para que todos puedan conocerte y también que me cuentes un poquito acerca de tu infancia, ¿no? La infancia que tan importante es luego, ¿no? Para algunas de las decisiones que tomamos en nuestra vida adulta, ¿no? En tu caso, asesora multilingüe, así que bueno, algo ahí sobre las lenguas tuvo que ocurrir en tu infancia. Sí, bueno, yo soy de Costa Rica, pero vivo hace 12 años ya en Alemania, porque estoy casada con un alemán, por eso estamos aquí, decidimos venirnos a vivir a este otro lado del charco. Y bueno, mi infancia, yo crecí en un pueblo en Costa Rica, en un pueblo más o menos cerca de la capital, eh, muy, muy sano, en el sentido de que no había peligro de nada, mucha naturaleza. Y crecí con mis abuelitos, siempre en contacto con mis abuelitos, y era una niña muy, muy feliz, muy feliz. Mi infancia fue muy, muy bonita. Y para conectar un poquito esto que yo ahora hago con lo que yo soñaba cuando era niña, te cuento que en realidad al principio yo decía que yo quería ser abogada y que iba a ser abogada, imagínate, nada que ver con lo que hago ahora. Eh, Sin embargo, yo recuerdo que por yo vivir en un pueblo no había como mucho acceso a cursos especiales o, sabes, extracurriculares así interesantes. Y vino una chica de la capital y empezó a dar unos cursos de inglés para niños en la escuela que yo iba. Y eran cursos los sábados a las 8 de la mañana. Y yo le dije a mami, yo quiero aprender esa lengua, yo quiero aprender inglés. Y claro, sábados a las 8 de la mañana para mi mamá era también un sacrificio levantarse tan Claro. temprano, alistarme y bueno, al fin cabo lo hizo, gracias a Dios que lo hizo, porque yo me enamoré. Mira, yo todavía puedo hasta recitar la primera clase de inglés, que se trataba de una caja y what color is the box y the box is green y yo, yo me acuerdo que para mí fue pero como descubrir un nuevo mundo cuando empecé en esas clases y después de ahí la vida me fue llevando, bueno, a aprender inglés ya cuando entré a la secundaria y, y ahí ya empecé a tener contacto con el francés y llevé varios años francés y al final, bueno, alemán no estaba para nada en mi lista de lenguas favoritas, Ujú. pero la vida me hizo aprender esta lengua y ahora es mi segunda lengua, o sea, mucho más dominante que el inglés, el francés. En la universidad también tuve que estudiar italiano y danés, había que escoger diferentes lenguas por lo que yo estudiaba y, y sí, y así se desarrolló este asunto del multilingüismo para mí y sí, me apasiona, tú sabes. Sí, sí. Yo sé cuánto te apasiona, ¿no? Y bueno, es lo que comentas, ¿no? Es curioso cómo en tu infancia tuviste relación con el inglés, pero ahora realmente el alemán, ¿no? Es lo que forma parte de tu día a día, ¿no? Por el contexto lingüístico familiar que tienes, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ese contexto lingüístico familiar, ¿no? Que tienes ahora, que vives en Alemania. ¿Cuál ha sido la estrategia que habéis seguido desde que nació tu niña y ahora que tienes a tu bebé? Ujú. Con Luciana, todo, o sea, lo pensamos, obviamente fue
hablado muy claramente entre nosotros, porque ya yo estaba especializándome. Cuando yo quedé embarazada, yo estaba, ya había terminado todos mis cursos de maestría y mi especialización siempre fue el bilingüismo infantil, pero todavía yo no había escrito la tesis. Y entonces, obviamente, entre mi marido y yo hablamos y decidimos que él iba a hablar con ella alemán y yo iba a hablar español. Después de 5 años y medio de haber nacido Luciana, hubo un montón de fases, ¿verdad? Que ella pasó, Ujú, en las que yo también aprendí muchísimo eh, a aplicar esa teoría del bilingüismo en la práctica, verlo con mi hija, vivir en carne propia esos retos que es ser la única fuente de input en un país donde tienes todas las condiciones en contra, por decir así, ¿verdad? Suena ujú. un poco drástico, pero es que es la verdad, porque no tenemos contacto casi con hispanohablantes aquí. Entonces, ha sido todo un reto y por eso, cuando decidimos quedar embarazados, esta segunda vez yo dije, la estrategia lingüística familiar tiene que cambiar y Claro. vamos a hacer la lengua minoritaria en casa. Tengo la bendición de que mi marido es profesor de español aquí, entonces, claro, yo en ese sentido tengo un gran apoyo de parte de él y me pude dar ese lujo de cambiar así la estrategia en casa. Claro, preparamos a Luciana, ya con ella habíamos empezado a hablar de que a la mesa con papi íbamos también a hablar español y ella al principio, no, eso no me gusta, papi, tú hablas solo en alemán. Y bueno, después de como una semana ya eso a ella se le había olvidado y aunque seguía respondiéndole al papá muchas veces en alemán, la lengua de la familia se empezó a convertir en el español y con él, desde el día uno, ya desde la pancita, mi marido habló con el bebé siempre en español. Y así es como Ujú. entonces hemos tratado de también intentar que ella nos ayude, grabarle eso en la cabeza de mira qué poquitas personas tenemos que hablen con él español, si nos puedes ayudar. Y ahora se habla, bueno, ella le habla solo en español. Sí. Ujú. Vamos a ver cuánto Claro, dura. claro, por lo que estás comentando, ¿no? Aquí lo realmente importante es hacerle ver a las familias, ¿no? Que es algo que tú comentas, ¿no? En tus redes sociales, ¿no? Igual que los que nos dedicamos a esto, ¿no? Todos los que estamos en el mismo barco, y es el hecho de que el bilingüismo no es un proceso uniforme, es un proceso cambiante en el que los padres y madres van a tener que ir adaptándose a la situación Ujú. porque los niños van creciendo, ¿no? Entonces hay agentes externos de cambio de país, del desarrollo del propio niño o niña, ¿no? Que eso va a hacer que tengamos que ir adaptando la estrategia y con ella las actividades que vamos a ir realizando y demás, ¿no? Y esto es algo que debemos de normalizar, ¿no? O sea, que para las familias esto no sea algo, el decir, pues es que yo quiero que siempre todo sea igual, ¿no? Es que es como la vida Ujú, misma, ¿no? Al final, en ujú, la vida vamos evolucionando y vamos cambiando, ¿no? Entonces, eso es ujú, lo importante, ¿no? Y también el tema de las emociones, ¿no? De cómo es ujú. un proceso tan sumamente emocional, ¿no? Las emociones que tú, por ejemplo, en tu caso, ¿qué emociones has ido sintiendo cuando has ido con este proceso de crianza bilingüe? Uf, de todo. Y ella también, por ejemplo, lo digo ahora enfocándome en mi hija, porque claro, es con la que más he vivido este proceso, son ya 6 años. Eh, pero desde a veces frustración, y eso que bueno, tú y yo somos lingüistas y estamos súper metidas en la materia, pero una cosa diferente es estar en el papel de mamá, ¿verdad? No, Ujú. no estamos ahí a veces. Por ejemplo, yo le decía a mi marido, es que esto no puede ser porque esto es casa de herrero, cuchillo y palo. Luciana tuvo una fase entre los 3 y 3 y medio donde ella no quería hablar español. Y yo no soy latina y español es va. Y claro,
decía que cada palabra que, y a veces me decía eso mismo, me lo decía ella en un perfecto español, ¿verdad? Y ahí, ahí Ujú, yo me reía, pero hubo momentos donde de verdad ella se negó hasta el punto que llegó mi mamá, que obvio no habla alemán, vino a visitarnos y ella solo hablaba con mami en alemán. Entonces, ya ahí a mí se me encendieron las antenas y yo dije, ¿qué es esto? Claro, ¿qué era lo que había cambiado? Yo ahí me di cuenta, Luciana había empezado unas horas extra en la guardería, yo había empezado ya a dedicarme a la tesis mucho más profundo, estaba muy metida con las familias o sea, descuidando en realidad el input en casa por estar tan concentrada viendo, pero es claro, son cosas normales y casualmente en este caso es que mi trabajo tiene que ver con bilingüismo, pero pudo haber sido que yo soy ujú, abogada y tenía que estar en la corte o lo que sea, ¿verdad? Pero en ese sentido ha sido una montaña rusa de emociones. Sin embargo, yo te digo que la emoción que más ha reinado siempre es como la felicidad, la satisfacción, el ver que ese trabajo da fruto. Y ujú. especialmente, y esta última vez lo vi cuando mi mamá vino, es ver la manera en que ella logra conectar con mi familia, que ellos no se ven, Ujú, esta vez había pasado 2 años y pico y no nos habíamos visto, pero ella vio a mami y de una vez ella cambió el chip y tita aquí, tita ya jugaron. Bueno, para mí eso es como de las satisfacciones más grandes que hay, porque yo no pretendo aquí que se me vuelva la lingüista experta en español, la filóloga española, no. ujú. Esa es mi meta. Yo lo que digo es, yo no quiero que ellos lleguen a Costa Rica y no puedan comunicarse con mi familia, no puedan vivir esas experiencias tan bonitas que se viven diferente cuando tú hablas la lengua, ¿verdad? Ujú, efectivamente. Y hay momentos, ¿verdad? En el proceso del bilingüismo que las mamás y los papás que hacemos esto, ¿no? Nos guardamos tan para nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un momento, ¿no? Los momentos de lectura por la noche, en los Ujú, que noto esa conexión inmensa, ¿no? Con mi hijo. Y como me has comentado que describirías, ¿no? Tu experiencia como algo muy feliz, ¿no? Me gustaría que me contaras ahora, has comentado algo, ¿no? De cuando tu mamá ha viajado a Alemania, ¿no? Y sientes esa conexión que Luciana tiene con ella, ¿no? Porque al fin y al cabo los niños van asimilando, ¿no? Lo que pasa que se tarda tiempo, ¿no? A nivel lingüístico, ¿no? Y a nivel emocional, ¿no? Esto es una ujú, carrera de fondo, no una carrera ya, una carrera que en ujú, la que en 5 minutos o en 2 meses o en 3 meses vayamos a conseguir. Se van consiguiendo avances, ¿no? Pero se ujú, necesita de tiempo. Y yo siempre digo que las prisas nunca son buenas, ¿no? ujú, Ni en la vida, ni tampoco en el bilingüismo, ¿no? Se trata ujú, mucho, ¿no? De observar a nuestros hijos, ¿no? Y ver qué es lo que van ellos necesitando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué momentos, Rebeca, recuerdas, momentos tuyos con tu hija? ¿Recuerdas con especial emoción, ¿no? Que tú digas, ay, porque no, a veces tenemos momentos que tú dices, ay, me pellizcó el corazón este chico o esta chica con esto que hizo hoy, ¿no? ujú. Cuéntame un poquito. Uf, yo creo que uno de los momentos más, o tal vez hasta el más especial, fue cuando, o sea, el primero y el más fuerte que se me viene ahorita a la mente es cuando llegó a conocer a su hermanito, las primeras palabras que ella le dirigió a él, todas fueron en español. Ujú, Ay, cuando yo vi esa imagen y vi cómo ella se comportó con él y, mami, pero mira qué manitas más pequeñas, pero ¿cómo es esto posible, mami? Que sea tan pequeñito, ¿verdad? Para mí ese ujú, fue como uno de los momentos donde se me derritió así el alma, el corazón, todo. Em, También yo de una vez conecté eso que habíamos practicado tanto en el embarazo, ujú, de una vez, él estaba ahí en el mundo, vino al mundo y ella de una vez empezó a hablar con él en español. Ese, por ejemplo, ha sido para mí un momento súper fuerte. Y también
la transición de, o sea, de la guardería al primer grado, que Ujú, también fue todo este año, todo pasó este año. Yo tendría muchísimos más momentos de fijo, pero en este año fue un año muy emocional, muy lleno de cambios para nosotros. Y ahí tengo que decir, em, ella llegó a casa a contarme todas sus experiencias y me las contó en alemán, ¿sabes? Y ujú, claro, eh, yo vi en el instante en que ella empezó a hablarme, yo vi cómo estaba ella de emocional en ese momento, cómo ella necesitaba decírmelo en su lengua dominante, ¿verdad? ujú. Claro. Entonces, sin embargo, a pesar de que yo, o sea, yo la dejé y ella misma me dijo, ay, ay, te lo conté en alemán. Y yo le, y yo ahí no, yo en ningún momento le estaba pidiendo yo ahí, pero ay, nana, pero dímelo en español, no. Eh, ahí ella misma se dio cuenta después de que había pasado ya ese momento de emoción que me contó. Ella misma me dijo, ay, mami, pero te lo conté en alemán. ¿Tú entendiste? Y entonces yo le dije, sí, algo entendí, pero ¿quieres que lo digamos juntas otra vez? Y Claro. entonces ella lo intentó hacer en español, pero me pareció tan tierno que ella se preocupara después, como primero que ya se haya dado cuenta en qué Ujú, lengua lo estaba diciendo, y segundo, que se preocupara de que yo le hubiera entendido el cuento, ¿verdad? claro. Sí. Porque quiere involucrarte, ¿no? En esa situación, ¿no? Que Mm, ella está teniendo. Qué súper. mm. Eh, con respecto a los momentos de frustración que han existido, has comentado antes, ¿no? Cuando ella, ¿no? Comentaba que no quería a lo mejor hablar, ¿no? Que no quería hablar español, ¿no? Y claro, eso es porque tiene tanta influencia en alemán, el alemán, ¿no? En su día a día, que eso pues es lo que hay que estar cuando, ¿no? Como luchando contra eso, ¿no? ¿Has tenido otros momentos de frustración que tú hayas dicho, ¿qué hago aquí? ¿No? Porque yo creo que siempre, como tú decías antes, aunque nosotras seamos lingüistas, ¿no? Y vayamos siguiendo el proceso de bilingüismo tan cerca de nuestros hijos, ¿no? Nosotros también somos humanas, ¿no? Entonces, que la Mm, gente, ¿no? Que las personas que nos estén viendo también sepan que a nosotros también nos pasan, tenemos retos, ¿no? En el mm, bilingüismo, ¿no? Y lo único que hacemos, ¿no? Es estar pendientes y a incorporar lo que nosotros veamos conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué otras frustraciones o retos has tenido en este tiempo? eh, mm, por ejemplo, más que todo, o sea, una cosa que yo no puedo controlar y me frustra a veces es obviamente la manera en cómo la sociedad monolingüe alemana Ujú, ve el bilingüismo, específicamente en mi hija, por ejemplo. Em, para ponerte un ejemplo así fácil y que nos pasó con una niña amiguita de ella, es que Luciana me habló a mí en español en frente ujú, de otras niñas que solo hablaban alemán. Y esta niña le dijo, Luciana, eh, no debes hablar español, debes hablar alemán, porque aquí estamos nosotras y no podemos entender, o sea, la niña es súper inteligente porque se explicó muy bien de por qué ella ujú. tenía, ¿verdad?, que hablar. Pero en el momento en que ella me estaba diciendo, ella lo que me estaba diciendo es, mami, tengo dolor de estómago, ¿sabes? No era, ay, esa niña tiene el pelo despeinado, ¿sabes? No, era Claro, algo privado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y no culpo a la niña, por supuesto. Yo siempre aconsejo a las familias, cuando usted es el único adulto, está lleno de niños, claro que puede hablar la lengua que todos entiendan, pero esto fue un caso como especial y yo sé que este es un discurso que no viene de ella específicamente, sino que se ha repetido, porque las reglas aquí en kinder y escuela ujú, es que los niños multilingües no usen su lengua materna en lugares públicos. Eso para claro, mí, o sea, yo digo, ¿en qué siglo estamos?
sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Específicamente un país como Alemania no debería para nada censurar ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me da rabia, que me frustra. Claro, en un momento así, eh, yo le dije a la niña, un momento, se lo dije en alemán, yo le dije, un momento, es que Luciana no se siente bien. Y Claro, seguí con ella en español, ¿verdad? O sea, pero esto pasa no solo con niñas, también con adultos que ellos, no sé si es complejo, si es que creen que uno está hablando de ellos o algo así. Y eso tuve que yo hacerlo desde el principio con mi familia alemana y decirles, miren, la estrategia de nosotros es esta, y yo esté aquí, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa, la Reina de Inglaterra, quien esté, yo voy a hablar con ella en español, y no se trata para nada de algo que yo estoy diciendo en contra de ustedes o nunca jamás. Yo siempre voy a traducirles todo lo que sea necesario, pero es la lengua que yo hablo con ella y punto. Y claro. eso les cuesta a veces mucho entender, a pesar de que esta sociedad tiene muchísima migración, pero es Sí, una mentalidad muy monolingüe, muy purista, y que a veces, claro, esas son cosas que tú no puedes controlar, ni como mamá claro. ni como lingüista a veces. Claro, en ese sentido es algo externo que no se puede controlar, pero claro, te entiendo perfectamente, ¿no? Qué rabia de no tener poder de decisión, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Pero bueno, al Sí. final yo creo que en esa situación hiciste muy bien, ¿no? Hablar con ella, ¿no? Y explicarle, ¿no? Y qué inteligente ella, ¿no? De decirte que sentía dolor de, ¿no? Dolor de Ujú, estómago, ¿no? Porque claro, es como que se le estaba reflejando en su cuerpo la emoción tan amarga, ¿no? Que ella ujú, estaba teniendo, ¿no? ujú. En ese momento. Y no quería que Eh, las otras supieran. Ujú. efectivamente, Entonces sí lo efectivamente. hizo. Sí. Mm. Y Rebeca, hablando un poquito del análisis, ¿no? Del proceso bilingüe de Luciana, ¿en qué punto se encuentra, hoy se encuentra ella ahora mismo? Por ejemplo, a nivel de percepción, de producción oral y escrita. Ujú, Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Porque eh, yo creo que las familias, ¿no? Al principio están como centradas en la producción oral, ¿no? Pero luego cuando llega el momento de la escritura y de la lectura, ¿no? ¿Cómo lo habéis vosotros eso enfocado hasta el momento? ujú. Bueno, a nivel de producción, bueno, tú sabes que la producción oral es una muy buena base para la lectura y la escritura. Entonces, para un niño bilingüe activo, este tipo de procesos se da de una manera un poquito más natural y tal vez un poquito más fácil que cuando el niño es un bilingüe receptivo y solo entiende la lengua sin hablarla. En el caso de Luciana, gracias a Dios, ella produce las dos lenguas muy, muy bien, muy buen nivel. Por supuesto, su lengua dominante es el alemán. Ujú. Eh, pero ahora que entró a primer grado y ya está aprendiendo a leer en alemán, yo con ella, porque ella entró muy pequeñita a la escuela, ella por 3 días hubiera tenido que esperar un año más en realidad. Mm, Entonces, ella entró de 5 años a primer grado, es muy pequeña, o sea, desde mi perspectiva. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Que yo en casa, con muchos materiales que no tenían que ver con coger un lápiz y escribir, hicimos la introducción de los sonidos del español a manera de juego. ujú. Entonces, y especialmente me enfoqué en letras que no existen en alemán. Sí, como la doble L que no suena en alemán como suena en español, o la ñ que no existe Ujú. en alemán. Y ahora, pero te lo dijo que lo hice así, sin una estructura así fija o algo, más como a manera de juego. Y cuando íbamos en la naturaleza jugando, hacíamos cadena de palabras, y entonces la palabra que, por ejemplo, qué sé yo dije árbol, y ella entonces, una palabra que empiece con, y así íbamos jugando. Eh,
ahora que ya lleva como unos 3, no más, 5 meses en clases ya formales de alfabetización en alemán, ya yo veo cómo su alemán o ese proceso que está llevando en alemán se transfiere al Ujú. español, porque entonces trata de leerme ya en español, aunque eso nunca lo habíamos hecho todavía así. Y Claro. claro, la ventaja también de que las dos son lenguas transparentes, de que se leen como, se escriben y se leen igual, ¿verdad? Ujú. No, o sea, me ayuda muchísimo. Pero sí, ahora estamos en ese proceso de como darle ese input en casa que ya tiene en la escuela. En mi caso fue así que yo decidí Ujú. dejar que el alemán empezara con proceso, pero tú sabes que claro que se puede empezar ya desde antes con la lengua minoritaria en casa. Pero yo lo hice así porque yo sentía que ella no estaba todavía, ¿sabes? Como preparada para yo sentarme a jugar de maestra, a enseñarle el español, Ujú. a escribir. Entonces, pero yo no sé cómo ir a hacer esto con Fernando, por ejemplo, porque ya dicen que los menores al ver los grandes escriben y así tienden a acelerar ciertos procesos. Claro. Entonces, Claro, ahora al tener a Fernando vas a ir viendo, ¿no? Cómo va todo de igual o de diferente. ujú, ujú, exacto. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, el tema de las actividades, has utilizado actividades, por ejemplo, con lo que has comentado, ¿no? De la naturaleza, cuando has estado en la naturaleza, aprovechar ese tiempo libre, ¿no? Que si nos escuchase Estela Bayarri, ¿no? Que ella está, ¿no? Que le gusta tanto Ah, el tema ujú. y tan defensora de todo lo natural. Pues eso también, ¿no? El tema de actividades fuera. Y luego, por ejemplo, en casa, supongo que la lectura también habrá tenido bastante importancia, ¿no? Tiene bastante importancia. Sí, sí, o sea, yo creo que si hay algo que esa niña tiene son libros, porque esa ha sido la prioridad mía desde el día uno y a veces cuando los amigos dicen, ay, es que yo no sé qué regalar, y yo, libro, un libro. Libros. Y ahora, por ejemplo, está obsesionada con el libro Emociones de Colores, María, Sí, ¿no? no es porque seas tú o Clau, que yo las amo, no, es porque esa niña ama ese libro, ama esa historia, ella, y nos ha ayudado muchísimo, pero esto, claro, se sale un poco del tema, pero sí, o sea, libros y muchos juegos sensoriales por ejemplo, con Sí. plastilina, jugamos mucho con plastilina de hacer las letras en plastilina, Ujú. jugamos con azúcar cuando estaba mucho más chiquitita, yo le ponía las láminas de las letras con los dibujos de, por ejemplo, abeja y esas cosas, y ella tenía que dibujarlas, o mucho con unas bolas donde estaban las letras de su nombre, esas bolas normales de plástico donde Sí. los niños se tiran a esa piscina de bolas. Entonces ahí yo le escribía las letras de su nombre, entonces Ujú. ella tenía que ponerlas en orden, por ejemplo, ¿verdad? Luciana y así. Y bueno, y tenemos el reto o en realidad, no sé, como lo quieras llamar, de que su nombre es muy largo y tiene muchas letras. Sí. Entonces, claro, por ese lado lo disfrutaba bastante. Era una actividad que nos llevaba tiempo, por Ujú. ejemplo, hacer, sí. Y libros, como tú dices. Sí, yo creo que al final las que somos lingüistas tenemos como esa, por llamarlo de alguna manera, como esa tara. Yo es que tengo en mi casa tantos libros, o sea, y Ujú, es que a mí me encantan, ¿no? Como los libros infantiles. Yo me pongo a leer los libros a mi hijo y yo digo, es que no sé a quién le gusta más, si a él o a mí, ¿no? ujú, Entonces, pero bueno, es cierto que la lectura es una de las mejores aliadas, ¿no? Y luego, ujú. por ejemplo, el tema de la música, porque tú cantas fenomenal. Bueno, el otro día te vi ahí en unas stories cantando, digo, pero bueno, ¿qué voz tienes, Rebeca? Por Ay, Dios. tú, Entonces, tú, tú, ni- tú el igual. tema de la música, ¿eso cómo lo hacéis? Porque claro, hacéis música en alemán, o sea, ella escucha música en alemán, la escucha en español.
Eso también me parece muy interesante. Eh, por ejemplo, ayer vino con una canción en alemán que es súper famosa para Navidad, que se usa, o sea, se llama Weihnachtsbäckerei, como la panadería de Navidad. Entonces, es súper divertida la canción y se usa mucho para hacer galletas. Y yo Ujú. dije, mira, en español, no sé, yo no tenemos, no sé, no hay una canción así, ¿verdad? Entonces, los peces en el río, campana campana sobre campana, Sobre esas cosas, campana. ¿verdad? Y entonces empezó a hacer, a cantar la canción, esa vaina de que hay en español, una traducción, y ella se moría de risa. Y al rato la oímos cantando esa versión, el coro que nos inventamos en español. Entonces nos dio una risa, pero la música en esta casa es como, yo creo que una de las estrategias más fuertes. Ujú. Esto junto con la lectura, porque ella adora, es súper musical, adora cantar, adora. Hoy estuvimos cantando, tiene un micrófono esos de karaoke que se puede, y es una estrategia excelente, porque cuando hay niños que no les gusta hablar mucho, eso ya Ujú. es atractivo. Decir algo en ese micrófono ya es atractivo. Entonces, pusimos la música de Coco, que son mariachis, Sí. y hoy, por ejemplo, se puso a cantar conmigo mariachis en español. Entonces, la música, y más que todo la música latina, donde pueda bailar, música Claro. que pueda conectar, como la de Cantajuegos, que es música que se conecta el entendimiento, o sea, a nivel cognitivo hay que entender lo que dice esa lengua para poder moverse, ¿verdad? Ujú. Eso también le encanta y ha sido un buen aliado en casa. Bueno, esta charla contigo me está pareciendo muy enriquecedora, ¿no? Porque yo creo que a las mamás y papás que vean este vídeo les va a ayudar muchísimo, ¿no? Ver una experiencia real, una experiencia de momentos y recuerdos que como mamá criando bilingüe estás teniendo, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar esta charla tan amena y tan importante, ¿no? Porque al final, cada año, en Navidad, voy invitando a uno de los referentes, ¿no? A los referentes en este mundo del bilingüismo. El año pasado tuve a Maritere Bellas, a Claudia Suruco, este año Mm, a ti, y te doy las gracias enormemente por acompañarme, ¿no? Porque al final somos las encargadas de dar información sobre el bilingüismo, de normalizar el bilingüismo. ujú. Y bueno, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las mamás y los papás que están criando bilingüe y que quieren criar bilingüe y no se atreven a dar el salto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, la primera cosa es que lo den. O sea, que no, ¿qué necesitan? Nada, nada necesitan. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento es el mejor? Ya, en este momento es el mejor. Estás embarazada, tienes un bebé de 5 meses, como yo, que me dicen, Rebeca, pero ¿cómo uno cría un bebé de 5 meses bilingüe? Es más, esta es de las mejores edades para empezar Ujú. a explotar el lenguaje. Y hoy hablamos mucho de mi hija y tal vez dejé a mi bebecito de lado, pero todo lo que te digo o que hablamos hoy de estrategias, de cosas, también lo hago con él a manera, por supuesto, adaptada a su desarrollo, minutos cortitos, cancioncitas tal vez un poquito, no sé, menos escandalosas o lo que sea, que Ujú. yo sienta, ok, esto va más para mi hija o esta es una canción, ¿verdad? Que podríamos hacer juntos, que tiene mucho movimiento de las manos, de los dedos, todo ese tipo de cosas. O sea, yo les digo a los padres, den el paso sin pensar que necesitan materiales, sin pensar que necesitan eh, estrategias específicas de una vez, un plan. O sea, claro que tú lo sabes que es un plan lingüístico es importantísimo, Ujú. pero para dar el primer paso no necesitas ya tenerlo todo. Lo importante es que tomes la decisión para ti
y decir, ok, me voy ¿cómo se dice? Voy a emprender este viaje Ujú. hoy, así, ya. Si los niños están un poco más grandes y tú siempre les has hablado en una lengua y de pronto quieres hacer ese cambio, habla con los niños, diles, Claro. diles, esto es lo que va a pasar, vamos a intentar jugar en esta otra lengua, vamos a hacer tales momentos, tales actividades, ponérselo y dibujárselo muy positivo y prepararlos Ujú. para lo que viene y empezar a hacer estos pasitos pequeños, no es necesario tirarse y hacerlo todo ya, y sino empezar, pero empezar por algo, por lo que sea, pero empezar, sí. Pero Y empezar, es, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, sobre todo el compromiso, ¿no? Yo creo que el compromiso, tener certeza, yo creo o sea, tener certeza de que lo quieres hacer, ¿no? Ya ujú, luego, como tú dices, ¿no? Arrancar y ya luego ir viendo lo que se va necesitando, ¿no? Pero tener la certeza de que quieres hacerlo y no faltar nunca a ese compromiso, porque yo creo que es una de los ingredientes principales para que con el paso del tiempo puedas decir, estoy criando a mi hijo, a mi hija de manera bilingüe, ¿no? Así exacto. que Mm, bueno, ha sido, te lo digo, o sea, un placer tenerte este ratito. ah, Eh, gracias, te gracias deseo a ti. que pases unas felices fiestas con tu familia y bueno, que espero que volvamos a tener otra charla de este tipo muy, muy, muy pronto. Y bueno, a las familias que nos van a ver, si necesitáis a Rebeca para que os pueda ayudar, ¿no? Asesorar en tema de crianza multilingüe, pues que contéis con ella porque es una excelente profesional. Así que bueno, te María. mando un beso y un abrazo muy, muy fuerte Gracias, gracias a ti. y Me encantó compartir este ratito contigo y bueno, tú sabes que yo admiro tu trabajo, todo lo que tú y Claudia ahora están haciendo con con BGB. Estoy pronunciándolo ujú, bien, ¿no? Ok. sí. Y no, y te agradezco muchísimo, me encantó, me sentí eh, abrazada en esta conversación. Bueno, un abrazo y un beso Gracias, fuerte, Rebeca. Hasta allá. gracias, Adiós. chao, bye.